Hola, el día de hoy hablaremos de los últimos 3 capítulos de la obra titulada Reportero, escrita por el periodista David Remnick. Esta última sección comienza con la historia de Benjamín Netanyahu, mejor conocido como Bibi, quien fue el ex primer ministro de Jerusalén. En el libro se le describe como una persona no muy aceptada por su pueblo, sobre todo después de un encuentro romántico y comprometedor con su asesora de imagen, quien era casada, lo cual agravó el problema aún más. A pesar de que confesó públicamente su infidelidad, esto no fue bien aceptado por sus ciudadanos, resultando bastante contraproducente. A pesar de todo ese rechazo, Bibi de todas formas figuraba como un candidato fuerte. Esto debido a que estaba siendo apoyado por diversas élites como los judíos ortodoxos del área, los nacionalistas de extrema derecha, los emigrantes rusos y los sefardíes, quienes garantizaban su permanencia en el poder para no permitirle la entrada al Partido Laborista, que figuraba como su oponente. Para la izquierda, en cambio, dicho candidato ocasionó que la paz en el territorio de Jerusalén se prolongara de manera indefinida. Cabe mencionar que gran parte de la formación y la postura política que había tenido Bibi a lo largo del tiempo había estado influida por su propio padre, Ben-Zion, y de hecho también de parte de toda su familia, la cual de una u otra forma dedicó su vida a Jerusalén. Su hermano mayor Johnny, por ejemplo, fue un soldado mártir de la guerra, y su otro hermano menor, Ido, fue un médico y escritor muy famoso de la región. El padre de Bibi, Ben-Zion, estudió historia medieval y su madre estudió derecho. Sin embargo, ella nunca ejerció. La importancia intelectual que tuvo el trabajo de Ben-Zion fue tal debido a que en sus diferentes obras hablaba acerca de cómo los judíos, si bien estuvieron siendo oprimidos por mucho tiempo, incluso después de haberse convertidos al cristianismo, ellos permanecieron siendo segregados y violentados, lo cual demostraba que el odio hacia el pueblo judío iba más allá de sus creencias y prácticas religiosas, y más bien ese odio era una justificación para desarraigar y destruir a las amenazas posibles para el orden social y político establecido. El segundo personaje del que hablaremos hoy es Amos Oz, el novelista más famoso de Israel, según lo describe Remnick. En la época en que lo entrevista nuestro autor, Amos tenía 65 años, y hacía un año más o menos había publicado una historia de amor y oscuridad, la cual es una especie de compendio de memorias de lo que vivió el autor durante su infancia. Acorde a su hija, este libro retrata al sionismo y a la creación de Israel como una necesidad histórica para un pueblo que hace frente a la amenaza de la extinción, pero que al mismo tiempo reconoce el pecado original de Israel, el desplazamiento y el sufrimiento de los palestinos. A diferencia del autor pasado, Amos reconoce que si bien el pueblo judío requería de un espacio a donde acudir después de haber sido desplazado violentamente de los lugares que solían habitar, la ocupación de Israel de todas formas representa también otro tipo de desplazamiento, pero ahora hacia los palestinos, que tuvieron que abandonar y ceder esas tierras. Por lo que para él es importante conciliar o llegar a un acuerdo entre ambos intereses, puesto que las dos bandos tienen razones legítimas para enojarse y buscar una solución. Para él entonces el sionismo fue más que una postura ideológica, una necesidad para el pueblo judío. Y de hecho una frase o una idea que maneja en el capítulo y que me impactó demasiado es cuando habla acerca de que cuando él era joven no se esperaba que los niños vivieran mucho, y entonces debido a esto él tenía la esperanza de hacer un libro porque, de hecho citándolo, comentaba: quería convertirme en libro, no en hombre. La casa estaba llena de libros escritos por hombres muertos y pensaba que un libro podría sobrevivir, lo cual creo que ayuda a empatizar en torno a cuáles eran
las ideas y la esperanza y el sentimiento que compartía el pueblo judío respecto a su existencia en general. Habla también que a él le tocó ser testigo de la retirada del ejército británico del territorio y que justamente esa retirada significó el inicio de un conflicto entre las distintas visiones o agrupaciones que buscaban conseguir el poder. Oz termina concluyendo: ninguna parte renunciará a su victimismo ni hará las paces para convertirse en amigos, pero puede que sí firmen los tratados necesarios con el fin de llevar la paz a sus respectivos pueblos. El tercer y último personaje de este libro es Arafat, que si bien este capítulo habla un poco de su vida, tiene también que ver con qué sucedió tras su muerte. Y bueno, este personaje fue el expresidente de la Organización para la Liberación de Palestina. Y bueno, el capítulo comienza hablando de quién puede ser un aspirante a sucesor para esta figura. Y una de las primeras opciones que surgió y que de hecho resultó electo fue Abu Mazen, que si bien compartía muchas ideas con Arafat, su temperamento era menos volátil y más serio, además de que no tenía una amplia experiencia militar, pero sí política. Sin embargo, de todas formas era difícil ocupar el gran espacio que Arafat había dejado, sobre todo porque él tuvo el mérito de crear un movimiento palestino capaz de unificar a las distintas facciones que habían surgido en ese momento, mismas que nuevamente tras la muerte de esta figura se encontraban escépticas respecto a los posicionamientos del posible sucesor, lo cual solo abonó a la desintegración. Más adelante en este capítulo también se habla acerca de la importancia que tenían los mártires de guerra dentro del imaginario colectivo palestino, particularmente en el de los jóvenes, quienes veían de manera positiva y admiraban de hecho a muchos de ellos, incluso llegando a convertirse o querer convertirse en uno. Si bien el objetivo de los palestinos era llegar a un acuerdo, conseguir la paz, pero al mismo tiempo conseguir también un territorio, Ariel Sharon fue una figura del gobierno de Israel, de hecho el ex primer ministro de Israel, quien se negó severamente a que el pueblo palestino consiguiera dicho territorio y consiguiera negociar con Israel. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, debido a diversas circunstancias, Sharon tuvo que retirar incluso a su ejército del territorio de Gaza y después, en el 2006, sufrió una embolia que ocasionó su muerte, lo cual dejó inconcluso el proceso de negociación que había sido iniciado para ver en qué condiciones o términos iban a quedar el pueblo palestino y el pueblo de Israel. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del libro reportero tanto como yo y nos vemos pronto. Adiós.